Bueno, pues esta tarde queríamos acercaros un poco sobre un tema que todos hemos sufrido, la pandemia del COVID. Lo que pasa que muchas personas pues tienen unas secuelas, se han quedado con unas secuelas que son algunas bastante serias, bastante graves, ¿no? Y claro, ¿por qué unas han tenido esas secuelas, otras no? Pues es que los sistemas inmunes de cada persona pues pueden ser muy diferentes. Y hoy os queremos, bueno, pues traer un poco de información y porque pensamos que siempre se puede mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, pues vamos a ir a ello. Bueno, pues todos nosotros nacemos muriendo un poquito. La primera bocanada de aire que nos entra a la boca ya nos está empezando a oxidar el cuerpo. ¿Qué es la oxidación? La oxidación es un proceso natural que tiene nuestro organismo a través del cual, junto con el oxígeno, los alimentos que tomamos y el agua, nuestras células crean energía que van a necesitar para hacer múltiples funciones, ¿vale? Esa energía, bueno, la llamamos ATP. Las células son como pequeñas fábricas de crear y reparar tejidos y para eso necesitan esta energía. Al realizar esta función se producen radicales libres y los radicales libres ya sabemos que hay que eliminarlos de la manera más rápida y más eficiente posible de nuestro cuerpo porque si no empiezan a hacer daño en nuestros tejidos, en nuestros órganos. Hablamos de estrés oxidativo y de antioxidantes. Hoy, a día de hoy, sabemos que hay muchísimas cosas que aumentan el estrés oxidativo, ¿no? La oxidación de nuestro cuerpo. Y importante recalcar, ahora que estamos en verano y hace tantísimo calor, a mí me lo marca hasta en el ordenador, la incidencia de los rayos violeta, UV o... Entonces, los rayos ultravioleta también nos hacen nos oxidan muchísimo en nuestro cuerpo, entonces ahora hay que tener cuidado también con ello. El aire contaminado que respiramos, también, por ejemplo, cuando estamos estresados, tenemos ansiedad, estamos excesivamente preocupados, nuestro organismo genera una hormona que se llama cortisol. El cortisol es bueno tenerlo pues en dosis bajas porque nos ayuda. Bueno, pues se nos ha cortado aquí la transmisión. Vamos a ver si somos capaces de retomarlo otra vez. A ver, puede conectar. Ay, no puede unirse. A ver, Fabi, se me había cortado la conexión en directo, entonces no sé en qué nos hemos quedado ahí. Yo creo que... Del estrés oxidativo, de todos los factores que lo aumentan. Vale, o sea que a lo mejor no se ha grabado lo de los radicales libres, son lo opuesto a la vida. Cuantos más radicales libres tenemos, menos vida nos queda y cuanto más antioxidantes tenemos, mejor calidad de vida y más vida nos queda. Vale, pues lo retomamos ahí. En 2011 se entregó el Premio Nobel de Medicina a un científico llamado Ralph Steinman. Esta persona demostró que teniendo bajos niveles de glutatión, nuestro sistema inmune es ineficiente. Digamos que nuestro sistema inmune es como que fueran unos soldados y aunque tengan las mejores armas, si están cansados, si llevan tiempo sin comer, si están medio dormidos, no van a funcionar, no van a estar alertas a cualquier patógeno, cualquier virus, cualquier enemigo que se quiera colar. Para ello es súper importante la nutrición. Es muy importante saber lo que comemos.
Entonces, es vital para tener un sistema inmune que haga lo que tiene que hacer. Hay una célula que es la que dirige un poco nuestro sistema inmune, que se llama la célula dendrítica, y ella es como el director de orquesta. Ella es la que dirige y es la que decide cuándo hay que atacar, cómo y a quién. Para que esta célula dendrítica ejerza su tarea, es súper importante que tengamos buenos niveles de glutatión. Para que nuestro sistema inmune, digamos que tenga buenos niveles de glutatión, podemos acceder a darle buenos nutrientes. Si nuestro sistema inmune está bajo de esos niveles de glutatión, pueden pasar dos cosas. Una, que esté medio dormido el sistema y entonces se deja pasar ahí virus, bacterias, hongos y de todo. Y dos, que nuestro sistema inmune se vuelva muy nervioso, se ponga súper nervioso y temeroso. Entonces se pone a atacar a todo y termina hasta atacándonos a nosotros mismos, a nuestro organismo. Es lo que conocemos como las enfermedades autoinmunes. Es verdad que en la pandemia se oyó mucho lo de tormenta de citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? Pues las citoquinas es una sustancia química natural que generan nuestras células y son las encargadas de transmitir toda la información necesaria de unas células a otras en todo el organismo. Entonces, ¿qué pasó? Que el sistema inmune empezó a crear, empezó a generar, a producir como un loco citoquinas, porque quería que se transmitiera esa información y que se dijera que necesitaban más soldados, porque necesitaba atacar a los enemigos, que era el COVID, el virus del COVID. Entonces se volvió loco generando más citoquinas. Para tener buenos niveles de citoquinas es imprescindible tener buenos niveles de glutatión. Cuéntanos, Fabi, ¿qué nos puedes aportar a los buenos niveles de glutatión? A todo esto del COVID, que tú tienes también buena información. Sí, efectivamente, pues todo lo que tú comentas, la importancia de contrarrestar el estrés oxidativo, ¿no? Y una cosa también que mucha gente desconoce es que para que nuestro sistema inmune funcione correctamente, lo primero que tiene que funcionar correctamente es nuestro sistema de defensa antioxidante. Eso la mayoría de la gente no es consciente de ello. Por eso, de hecho, es tan importante la nutrición y los nutrientes que aportamos a nuestro cuerpo, porque es lo que permite que funcione ese sistema de defensa antioxidante. Y ya también lo hemos comentado varias veces en nuestros directos, el antioxidante maestro, el que hace que todo eso funcione, precisamente es el glutatión. Entonces, en el COVID se ha demostrado, hay muchísimos estudios que demuestran pues lo que tú has estado comentando, ¿no? Que al tener bajos niveles de glutatión, pues podríamos tener una enfermedad más severa. Y yo quiero aprovechar aquí, porque muchas veces hemos hablado de glutatión, pero me gustaría recopilar todas sus funciones para que veamos lo importante que es, porque no es solo una, sino que son muchas. Nosotros siempre nos vamos a las básicas, pero hay algunas que en el tema del COVID podemos entender perfectamente. Y también quiero resaltar una cosa que quizás también se nos olvida muchas veces, que la glutatión no es algo que se ha descubierto ahora, sino que ya lleva más de un siglo ya descubierto. Se descubrió en el año 1885. Eso no sé si se ha comentado. Lo que pasa es que últimamente es cuando cada vez más le estamos dando la importancia que merece. El glutatión lo suelen llamar el guardián de las células. Es el nombre genérico para resumir un poco todo ese potencial que tiene en nuestro organismo. Es el antioxidante maestro, eso ya lo hemos dicho y he redicho muchísimas veces, pero es importante que se quede esa información. Si él no funciona, podemos tomar todo lo que queramos,
todos esos suplementos no nos van a servir. Primero tenemos que tener buenos niveles de glutatión para que el resto de la suplementación que tomemos tenga un efecto positivo. Luego también es un antiinflamatorio maestro, también podríamos decirlo. Tiene un poder también que ayuda mucho a desinflamar lo que son las células. Es detoxificador maestro en cada célula, es decir, es el que va a permitir eliminar el estrés oxidativo que hemos acumulado. Entonces, eso también hay que resaltarlo. Es también detoxificador principal de los metales pesados. Hace esa función de quelación, de hacerlos solubles para que podamos excretarlo a través del aparato excretor o de los riñones para que se vayan a la orina, ¿no? Es la única forma de eliminar los metales pesados que llegan a nuestro cuerpo. Eso también hay que resaltarlo. Es protector principal del ADN de la mitocondria. Hemos dicho que la mitocondria, creo que tú lo has citado, es la fuente de energía de la célula. Entonces es el motor de nuestras células. Es también protector principal del núcleo de la célula y de su ADN. Y es protector principal de nuestro sistema inmune a través de ese sistema de defensa antioxidante. Aumenta el rendimiento del sistema cardiovascular, pues importantísimo también en lo que estamos viendo en algunas de las secuelas post-COVID que nos estamos encontrando y también hay que decirlo, en algunas complicaciones que tiene la gente después de la vacunación. Tampoco podemos negar que hay gente que sí está teniendo efectos secundarios y algunos de ellos están relacionados con el sistema cardiovascular. Y es el único antioxidante que puede reciclarse por sí mismo, es decir, el único que no va a generar otra vez oxidación dentro del organismo. Y lo que comentamos en los últimos directos que hicimos, pues el que ayuda a contrarrestar el efecto de los químicos y de las toxinas ambientales, que son también los que colaboran a aumentar ese estrés oxidativo, como tú has comentado hace un ratito, ¿no? Entonces, todo eso hay que resaltarlo. Hay muchísimas enfermedades relacionadas con el nivel bajo de glutatión y una de ellas son las infecciones virales. Eso explica muy bien pues todo lo que luego se ha descubierto en el tema de la pandemia del COVID. Hay una base científica. Si os vais al PubMed, bueno, lo digo así estilo español sin pronunciarlo en inglés, pero realmente la Biblioteca Nacional de Publicaciones Científicas de Estados Unidos, pues ahí podéis encontrar muchos estudios que muestran, incluso algunos hechos muy al principio de la pandemia, no lo afirmaría, pero creo que quizás en mayo o junio del 2020 ya descubrieron la importancia del glutatión. Que explica que algunos de esos estudios explican que cuando aumenta el estrés oxidativo de forma muy importante, como tú has dicho, con todos esos ataques que sufría el sistema inmune en su momento por el virus del COVID, pues es cuando se iba produciendo ese daño en el pulmón, un daño que al final también era un daño oxidativo, ¿no? Y lo llevaban hasta una hiperinflamación. La gente, los pacientes que tenían bajos niveles de glutatión tenían una carga viral aumentada. Eso también está demostrado en los estudios. Y cuando el pulmón llegaba a esa hiperinflamación es cuando había que entubar a la gente porque ya habían perdido su capacidad pulmonar. Está más que demostrado que el glutatión contrarresta el estrés oxidativo. Eso ya está científicamente claro. Si además añadimos en ese momento del COVID algunos factores de riesgo, como gente mayor de 65 años, el que tuviera ya una enfermedad crónica, los que no usan precursores, precisamente. Ya se te va. Ay, ¿Me ves eso, no? Entre los bajos niveles de glutatión. reúne, no, eso, repítenos esto último. Los que tenían bajos niveles de glutatión más todos esos factores de riesgo, pues eran más propensos a sufrir una enfermedad más severa. De hecho,
en algunos estudios donde se estudian pacientes con enfermedad severa precisamente, en todos ellos, o en una gran mayoría, no vamos a decir todos porque a lo mejor me pillo las manos, pero en muchos, pues había bajos niveles de glutatión y los marcadores de estrés oxidativo eran altos. Es decir, claramente el glutatión podía ser determinante en la evolución de la enfermedad. Acabamos de explicar también que es determinante en lo que es luego el ayudarnos a sobrellevar esa secuela, ¿no? O esos efectos secundarios que podamos tener. Pero lo que realmente no hemos abordado todavía es cómo elevar los niveles de glutatión. Estamos diciendo hay que tener el glutatión elevado, pero no hemos explicado cómo hacerlo. Podemos tomar una pastilla de glutatión, nos vamos al Amazon, como digo yo muchas veces, y ahí como tienen de todo, tienen la pastillita de glutatión. Pues realmente no, esa forma no es efectiva, porque el único glutatión que aprovecha la célula es el que él produce de forma endógena, que produce interiormente. Hay algún especialista que lo explica de forma muy graciosa, dice, es como si coges un elefante e intentas meterlo por una puerta pequeñita, pues como si tú coges la pastilla de glutatión e intentas que atraviese la pared celular, no va a poder pasarla. La única forma es que esté dentro, tú le des lo necesario dentro para que pueda producirlo. Y bueno, no sé si tú nos puedes explicar un poquito cuáles son esos bloques de construcción precisamente que necesitamos para que nuestro cuerpo fabrique glutatión, ¿no? Pues sí, Fabi, porque bueno, pues el glutatión está compuesto de tres aminoácidos, de tres péptidos. Uno de ellos es la glicina, y la glicina pues la podemos encontrar en casi todas las frutas que tomamos y también en confetis y en dulces, con lo cual es bastante accesible. Luego también el ácido glutámico o glutamato, que también es fácil de encontrar pues para condimentar alimentos. Si cogéis un sobre de sopa o caldo Starlux, cosas de estas, pues tienen glutamato, o sea que también es bastante fácil de adquirirlo en los alimentos que tomamos. Pero hay un tercer péptido que se llama cisteína, y la cisteína es un poco más compleja de que llegue a nuestras células porque es termolábil. Eso quiere decir que con el calor, cuando nosotros la ponemos a cocinar, pues se pierde la gran mayoría de ella, ¿no? Entonces hay que introducirla de una forma que es lo que llamamos donador de cisteína, que está protegida con una proteína para que pueda llegar hasta la célula perfectamente sin ningún problema, y una vez dentro de la célula, con los otros dos ingredientes, poder hacer ya el glutatión que el cuerpo necesite. Sí es verdad que la cisteína solamente se encuentra, bueno, solamente no, pero principalmente donde más cisteína se encuentra es en la leche materna. 1 gramo de proteína de leche materna puede llegar a tener hasta 38 miligramos de cisteína. Y está comparado también con, por ejemplo, la leche de vaca, que 1 gramo de leche de vaca puede tener hasta 6 miligramos de cisteína. O sea que la cantidad es bastante considerable. La leche materna es la mejor fuente de producir cisteína. Con lo cual, los niños, si no tienen ninguna enfermedad o ninguna patología que les haga consumir mucha cisteína y, por lo tanto, mucho glutatión, pues están muy cubiertos hasta pues más o menos los 20 y algún años, están bastante cubiertos con la cisteína que tomaron en la leche materna. Exactamente. Todo esto va un poco enmarcado en una ciencia que a mí me fascina cada día un poquito más, que es lo que se llama la nutrigenómica, que es una ciencia que ya lleva pues unos cuantos años desarrollándose y que se basa en investigación científica, y a través de esa investigación científica ha demostrado que
gracias a la nutrición podemos prevenir, retrasar o incluso paliar algunos, bueno, los retos de salud, la mayoría de los retos de salud. Es decir, introduciendo cambios nutricionales y nutrientes de calidad, podemos cambiar nuestra salud, independientemente de si está muy deteriorada o no. Podemos notar un cambio real, ¿no? Y yo creo que eso quizás es siempre lo que falta un poco que nos expliquen, ¿no? Yo creo que hay poca gente que es realmente consciente de ese hecho, de la importancia de la nutrición, de lo importante que es todo lo que le aportamos a nuestro cuerpo y en qué sentido nos puede ayudar, precisamente. El donador de cisteína, pues, podríamos hablar horas sobre él, ¿no? Almudena. Lo que pasa es que invitamos a la gente que quiera saber más, pues nosotros organizamos sesiones a través de Zoom periódicamente, explicando con más detalle lo que es el donador de cisteína, esa maravilla que conocemos, utilizamos, y a mí personalmente me ha ayudado muchísimo. Yo lo digo siempre, que me cambió la vida. Y el que quiera saber más sobre ese tema, pues siempre puede asistir a cualquiera de esas sesiones. Muchas veces las vamos también publicitando, vamos a decir, en nuestras redes, ¿no? Avisamos cuando se están haciendo. Estos son como unas pequeñas cápsulas donde se explica la importancia del donador de cisteína y del glutatión realmente para todos. Y volviendo al tema con el que hemos empezado, que es el tema del COVID, bueno, sobre todo el tema post-COVID, ¿no? Si uno es paciente que tiene una enfermedad post-COVID o que ha desarrollado complicaciones después de la vacuna, pues probablemente no. Seguramente tiene bajos niveles de glutatión. Y si toma el donador de cisteína, no va a ser una cura, evidentemente, pero sí que va a ser un tratamiento nutricional. Acabamos de insistir mucho en ese tema de la nutrición, que sí le va a ayudar a recuperarse. Y podemos también decir que en un tiempo relativamente corto va a tener mejor calidad de vida. Va a notar que su cuerpo y su salud están mejor, y va a haber diferencia en cuanto a lo que hace nuestro cuerpo cuando tenemos nutrición inteligente, lo que llamamos nutrición inteligente a nuestro servicio. Lo que más queremos subrayar, ¿no? En este caso, creo yo. No sé si quieres tú añadir algo, Almudena. Llevamos una media horilla. Bueno, con el corte. Sí, sí, con el cortecillo, eso, con el cortecillo. Pues no, nada más, sí, insistir y hacer hincapié en lo que dices tú, que el donador de cisteína pues es una maravilla y que la nutrición pues está ahí al alcance de todos, porque, bueno, creo, todo el mundo dice que la salud es lo más importante y yo creo bueno, que toda la medicina realmente es muy buena, ¿no? Y hemos avanzado mucho en la medicina que entendemos como convencional, pero también todas estas medicinas alternativas pues tienen que aportar muchísimo y todo es compatible, o sea, no tenemos que dejar de lado ninguna de ellas, sino que unir todos los beneficios que tienen las unas y las otras, y al final de lo que se trata pues es de tener mejor calidad de vida, ¿no? El ser humano. Es básico, sí, exacto. No lo podía resumir mejor. Bueno, pues vamos a ver cómo queda esto, porque como ha habido un corte antes, pues bueno, intentaremos unirlo todo para que lo podáis ver todo seguido. Y bueno, pues si tenéis alguna pregunta o alguna aclaración, pues quedaros con nuestros correos, con nuestros Instagram, y ahí pues podéis hacernos preguntas. Y bueno, pues si no, hasta la próxima semana, o inclusive si estaréis interesados en algún tema que no sé, que os pueda surgir, pues estamos dispuestas a prepararnos cualquier tema que pueda ser interesante para todos, o la gran mayoría, vaya.
Pues nada, daros las gracias y bueno, Fabi, a ver que te has quedado ahora congelada para el final casi. Bueno, pues nos despedimos aquí. Fabi no sé si va a volver o no, pero si no me despido de ella también, porque veo que se ha quedado ahí un poco congelada. Bueno, pues muchas gracias por asistir y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Hasta Vale, luego. Fabi, venga, has vuelto a tiempo. Adiós.